Bueno, vamos en esta ocasión a demostrar cuál sería el momento de inercia de un cuerpo sólido, rígido, como una esfera, que tiene su masa repartida en todo el volumen de la esfera. Y si queremos calcular el momento de inercia con respecto a cualquier eje diametral, que sea que pase por X, Y o Z, en cualquier punto de un eje que pase por el centro. Entonces, vamos primero a suponer que la masa que tiene esta esfera sólida rígida está repartida uniformemente por todo el volumen. Entonces, para ello incorporamos el concepto de densidad de masa. Vamos a definir la densidad volumétrica de masa con la letra ρ, o sea, letra griega ρ. Entonces, la densidad volumétrica de masa será toda la masa de la esfera repartida para el volumen que tiene. Si el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? Entonces, si r mayúscula es el radio de la esfera, entonces el volumen de la esfera será 4/3 de pi por r mayúscula, ¿no? Ese será el volumen de la esfera. Por lo tanto, si yo quiero determinar un diferencial del volumen, bueno, dado que el volumen es 4/3 de pi r al cubo, al derivar el volumen con respecto al radio, tendríamos 4 pi r al cuadrado, porque el 3, el factor 3 pasa a multiplicar y se cancela con el denominador 3. Por lo tanto, el diferencial del volumen queda 4 pi r cuadrado de r. Este es el diferencial del volumen. ¿Por qué necesito ese diferencial? Porque si yo voy a tomar un elemento diferencial de esfera, tomaré un cascarón de esfera, lo que sí. Imagine usted como un cascarón con este dibujo. Imagínense que esto es un diferencial de esfera. Entonces, toda la masa contenida en este cascarón que estoy sombreando, que estoy pintando, tiene una masa contenida de m, un diferencial. Si m es la masa total, entonces el dm es el diferencial de masa. Toda esa masa dista del centro de la esfera, a una distancia r. Todos los puntos, por lo tanto, ese cascarón están a la misma distancia. Entonces, si yo asumo que esta densidad de masa es constante, estoy indicando que si bien tomo toda la masa repartida por el volumen, voy a tener siempre el mismo ρ. Que si tomo apenas la de un cascarón, que sería el diferencial de masa, contenida en este volumen diferencial de B. Entonces, de aquí, a partir de esto, digo, el diferencial de masa va a ser igual a esta densidad volumétrica, ρ, por el diferencial del volumen. Dado que ustedes conocen que el diferencial del volumen es, ¿qué cosa? 4 pi r cuadrado de r, entonces ya conozco cuánto es el valor del diferencial de masa, ¿sí? Cuánto es la masa en este cascarón, ¿sí? Ahora, por definición de momento de inercia, si yo quiero calcular el momento de inercia, defino el eje de rotación. Entonces, si yo digo el momento de inercia con respecto a un eje cualquiera de rotación, que puede ser X, Y, Z, cualquiera, esto por definición va a ser igual a r cuadrado diferencial de masa. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje de rotación va a ser r cuadrado por el diferencial de masa del cascarón, que va a ser esta expresión. Entonces, el diferencial de masa va a ser ρ 4 pi r cuadrado de eso. Entonces, tengo r cuadrado y el elemento diferencial de masa que corresponde, repito, a este cascarón, ¿cierto? Ahora, saco de la integral todo lo que sea constante, como por ejemplo el 4pi, la densidad ρ también que es constante, y queda dentro de la integral la variable r. Aquí tengo un r cuadrado, acá tengo otro r cuadrado, sería r a la cuarta por el diferencial de r. Entonces luego me queda
identificar cuáles serían los límites de integración para poder encontrar el momento de inercia con respecto al volumen. Si yo indico que todo eso está concentrado alrededor de un eje que pasa por este punto O, entonces el momento de inercia con respecto a este punto O va a ser igual a esta distancia r. Entonces, en cualquier parte del espacio que esté en coordenadas rectangulares x, y, z, ese r cuadrado va a ser x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y entonces, cuando yo tome un cascarón del tamaño de un punto, o un poco más grande, y sume todos los cascarones, es decir, acumule todos los cascarones, voy en la sumatoria a construir mi esfera, apilando todos los cascarones. Entonces, este R va creciendo desde 0 hasta L. Entonces, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por ese punto O va a ser 4pi ρ. La integral de R a la cuarta de R será R a la quinta dividido para 5. Esa sería la integración. Y los límites que irían desde 0 hasta L. Entonces, esto me lleva al resultado siguiente, que el momento de inercia, es decir, recordemos lo que es el momento de inercia, la resistencia que ofrece una masa distribuida espacialmente en esta esfera, alrededor del centro de la esfera, no importa cómo se mueva, va a depender de la densidad en principio, que es ρ, y de la evaluación que tenga en R, ¿verdad? Que iría de 0 a R, sería R a la quinta, porque luego tengo que ponerle menos el valor en 0, que da 0. Pero ρ es esto, la masa para el volumen. Entonces, si sustituyo por lo que vale ρ, estaríamos obteniendo que el momento de inercia respecto a ese centro es 4 y 5. Aquí voy a poner ρ, la masa de la esfera, todo dividido para qué? Para el volumen. ¿Cuánto era el volumen de la esfera? 4/3 de pi por el radio al cubo de la esfera. Ese era el volumen. Masa sobre volumen es ρ, la densidad. Y todo multiplicado por R mayúscula. Entonces ahí veo algunas cosas que se pueden simplificar, como 4pi. Y me queda ¿cuánto? El momento con respecto a O será igual. A ver, este R a la quinta también quedaría ¿cuánto? Al cuadrado. Entonces, ¿cuánto queda allí? 3 quintos, ¿verdad? 3 quintos, muy bien. 3 quintos por la masa de la esfera y por el radio de la esfera al cuadrado. Muy bien. Ese es el momento de inercia de toda la masa si estuviera dando vuelta alrededor de su centro. Ahora, si por ese punto, que es el centro de la esfera, yo paso el eje X y hago rotar la esfera alrededor de X, entonces presentará un momento de inercia, y diré el momento de inercia con respecto al eje X. ¿De qué dependerá? Dependerá de R cuadrado de N. Y cuando gire con respecto al eje X, como R cuadrado es esto, entonces las variables con las cuales estoy viendo la posición de esa masa depende solo de Y y de Z, más no de Y. Segundo, si yo hiciera que el eje alrededor del cual rota está sobre Y, y entonces si está sobre Y está rotando alrededor del eje Y, que también pasa por el centro. Entonces tendría que averiguar que el momento de inercia con respecto al eje Y es R cuadrado de Y, pero ahí las variables significativas son X cuadrado más Z cuadrado, porque como está alrededor de Y, entonces esa siempre es fija. Y tercero, si giraría, o sea, si fuese el diámetro ubicado alrededor de Z, al dar revoluciones alrededor de Z, tendría otro momento de inercia que escribiría. Momento de inercia con respecto al eje al cual rota sería integral de R cuadrado de N, pero solo allí serían las variables significativas X y Y. Muy bien. Si sumo esto, tengo que la suma del momento de inercia con respecto a los ejes perpendiculares X, Y, Z, la sumatoria de los momentos de inercia con respecto a los ejes perpendiculares, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, si yo conozco el momento de inercia de esta esfera al rotar alrededor de X,
más el momento de inercia si esta esfera rotara alrededor de Y, más el que tuviese a rotar alrededor de Z, sumo esos tres momentos de inercia, eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral por el lado derecho. Tengo 2x más, se repiten 2y más 2z. Por eso saqué factor común 2 por el diferencial de la masa. Y esto que está aquí, x más y más el momento de inercia en z, resulta que es igual a 2 veces el momento de inercia de x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. ¿Y qué cosa es eso? R cuadrado, ¿no es cierto? Y recordemos que el momento de inercia, entonces, de un punto cualquiera de la esfera, que está en el espacio, que tiene esas coordenadas x cuadrado y y cuadrado, y tiene una masa concentrada allí, entonces, dm, el momento de inercia con respecto a ese punto O es justamente el momento de inercia alrededor del centro. O sea que puedo decir que x, y, z es igual a 2 veces con respecto al momento de inercia que tiene ese cuerpo alrededor del centro O. ¿Okay? Si, por otro lado, observamos que en definitiva los momentos de inercia que tuviese con respecto a cualquiera de los ejes x, y, z o cualquier eje, porque aquí puedo poner este eje, por ejemplo, aquí trazo un eje, aquí trazo este otro, o sea, tengo infinitos ejes de rotación. La condición es que cualquier eje pase por el centro de la esfera. Entonces, más si tengo el eje x, y y z, el momento de inercia de cada uno de ellos va a ser exactamente el mismo momento de inercia, porque hay simetría alrededor del eje x, y o z. Entonces yo puedo escribir que si esos momentos son iguales, puedo decir, por ejemplo, 3 veces el momento de inercia con respecto a un eje diametral, ¿no es cierto?, que pase por el centro, va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el momento de inercia con respecto a el que tuviese cuando esa masa está rotando alrededor del centro. Entonces, si yo quiero averiguar el momento de inercia con respecto a cualquier eje que forme parte del diámetro de la esfera, y si hablo del diámetro es porque una línea pasa por el centro de la esfera. Repito, este puede ser el eje X, el eje Y, el eje Z, o cualquier eje. Entonces, ese valor es 2/3 de I sub 0. Entonces, en conclusión, el momento de inercia de una esfera, cuando tiene un eje que pase por el centro de masa, ese eje cualquiera va a ser 2/3 I sub 0. Y como I sub 0 era, ¿dónde está? Este que está aquí. Enfoquemos esto. I sub 0, habíamos averiguado que era 3/5 de mr cuadrado, entonces reemplaza 3/5 de mr al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula que hemos deducido y que vamos a utilizar para calcular el momento de inercia de una esfera para un eje que pasa por su centro de masa es igual a ¿cuánto? 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Esta es la fórmula que finalmente nos sirve para el momento de inercia de una esfera que está rotando alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Repito, ese eje puede ser X, Y, Z o cualquier eje que pase por el centro de masa. Ese momento de inercia es el mismo, 2/5 de la masa de la esfera y del radio al cuadrado. Acuérdense que las unidades de medida del momento de inercia serían las de la masa, kilogramos, y las de la distancia, que serían metros al cuadrado, ¿no? Que corresponde a eso, ¿no? Masa al cuadrado.